Bienvenida o bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a sumergir en un tema complejo, emocionalmente denso, pero creemos que fundamental: la tristeza profunda que viene con el duelo. Vamos a usar como guía extractos del capítulo 6 de un texto llamado Sumergirse en la tristeza profunda, sanación y duelo. Nuestro objetivo aquí es intentar desentrañar qué es esta tristeza, esta intensidad. ¿Por qué cuesta tanto, no?, afrontarla? Y sobre todo esa idea que plantea el texto, que a mí me parece fascinante, de cómo algo tan doloroso puede, bueno, paradójicamente, ser un lugar de sanación. Vamos a ver qué hay de cierto en esto. Exacto. Y la idea es analizar esta emoción no como algo que hay que quitarse de encima cuanto antes, no, sino como una parte, pues eso, esencial del proceso humano cuando perdemos a alguien. Vamos a ver por qué sentirla, permitirse sentirla, es tan importante para eso que llamamos resiliencia, y qué estrategias o qué enfoque sugiere el material para, bueno, para navegarla. Vale, pues para empezar a meternos en materia, el texto usa imágenes muy potentes, ¿verdad?, para describir esta tristeza. Habla de un océano, a veces oscuro, un abismo emocional, dice, una carga física en el pecho, una opresión. Uf, ¿qué nos dice esta fuerza, esta intensidad? Pues mira, yo creo que esa intensidad, esas metáforas tan viscerales, nos dicen que no hablamos de una pena cualquiera, ¿no? De una tristeza pasajera. Es una respuesta natural, sí, pero sobre todo abrumadora. Es la reacción del cuerpo y de la mente a la ausencia, al vacío que deja a alguien importante. Y el material insiste mucho en esto. No es una debilidad. O sea, a veces lo pensamos, ¿no? O la sociedad lo ve así. Sí, totalmente. Pero no, es una manifestación, digamos, directa, proporcional al impacto que esa pérdida ha tenido. Esa sensación de estar como atrapado en un torbellino de dolor, de confusión, a veces hasta de desesperanza, es muy común. Entiendo. Y válida. Es la reacción normal a una herida muy profunda. Claro. Y justo por ser tan abrumadora, tan que lo ocupa todo, a veces el texto dice que cuesta muchísimo enfrentarla. Habla de esa tentación de huir, de reprimirla, de distraerse con lo que sea. A ver, entiendo que evitarla no la hace desaparecer, pero ¿no es también un poco un mecanismo de defensa? ¿Algo instintivo para protegerse? ¿Cómo sugiere el texto manejar ese equilibrio? Es una pregunta clave, sí, porque ese instinto de protección es real, ¿eh? Y lógico, nadie quiere sufrir. Pero la perspectiva que da el material es que, aunque duela, evitarla sistemáticamente, pues no es la solución. De hecho, dice que puede alargar el duelo. Dejar como cabos sueltos emocionales que luego salen por otro lado, ¿sabes? Ya. Entonces, subraya que confrontarla, bueno, no buscarla activamente, pero sí permitir que esté ahí cuando llega, es una parte esencial Inevitable, casi. del proceso de adaptarse a vivir sin esa persona. No es huir cuando viene la ola, sino, bueno, intentar surfearla o al menos flotar. Y aquí viene lo que decías que era fascinante, y lo es, Sí. que esa misma profundidad, ese océano de dolor, puede ser en realidad un espacio para sanar, un espacio potente. Ahí es donde la verdad cuesta un poco seguirlo al principio. O sea, ¿cómo puedes sanar algo que duele tanto? Que a veces parece que te destruye por dentro. El texto dice que sumergirse ahí permite conectar más hondo con el duelo, pero también con la memoria, con el legado de la persona. ¿Puedes explicar un poco más esa conexión a través del dolor? No sé si... Sí, lo intento. Es que el giro que propone es radical. O sea, en vez de ver la tristeza como el problema, la ve casi como un vehículo. Permitir que esas emociones tan fuertes fluyan sin ponerles diques todo el rato. Se presenta como un acto de honestidad y de amor, fíjate. ¿De amor? Sí. Por un lado, amor hacia uno mismo. Es validar tu propia humanidad, ¿no? Reconocer que es normal sentir eso, que estás herido. Decirte, vale, esto duele y está bien que duela. Y por otro lado, se argumenta que también es un acto de amor hacia la persona que falta. Porque al permitirnos sentir esa tristeza tan profunda, estamos, de alguna manera, honrando la importancia de esa relación, el impacto que tuvo en nuestra vida. Entiendo.
Es como si la intensidad del dolor reflejara en cierto modo la intensidad del amor que hubo, de la conexión. Vale, vale. Ahora lo veo más claro. Y esa idea de permitir, de dejar fluir, conecta con eso que también recalca el texto, el permitirse sentir. Y menciona algo que creo que todos hemos visto o sentido alguna vez. Esa presión, ya sea de fuera o de uno mismo, para ser fuerte, para no derrumbarse, para mantener la compostura. ¿Qué pasa si uno niega o reprime esa tristeza constantemente para proyectar esa fortaleza? ¿Qué consecuencias ve el material? Pues el material es bastante directo en eso. Negarla o reprimirla de forma sistemática puede traer consecuencias negativas. Puede, de hecho, dificultar mucho el camino natural de adaptación. Es como intentar parar un río con las manos, ¿sabes? Requiere muchísima energía y al final el agua busca otra salida y a veces sale peor. Claro. Entonces, permitir la tristeza, darle su espacio, su tiempo, se presenta como un acto de autocompasión. Y esto es clave. La autocompasión. Sí, tratarse a uno mismo con la misma amabilidad, el mismo cuidado, la misma comprensión que le darías a un buen amigo que estuviera pasando por lo mismo, sin juzgarse. Y una forma muy natural, muy humana, de expresar esta tristeza es llorar. El texto insiste mucho en esto. Ah, sí. El llanto. Sí, que llorar no es debilidad, es una respuesta fisiológica y emocional sana. Una liberación necesaria de tensión, de dolor acumulado, aunque socialmente a veces incomode, ¿no? O uno mismo sienta vergüenza. Pero subraya la importancia de buscar o crear espacios seguros, momentos para llorar sin juicio, solo, con alguien de confianza, en terapia. Encontrar esa válvula de escape es vital. Hablando de momentos difíciles y de válvulas de escape, el texto también toca cómo pequeños detalles del día a día, a veces totalmente inesperados. No sé, una canción que suena, pasar por un sitio, encontrar una foto, un objeto. Uf, sí. Pueden desatar oleadas de tristeza de repente, que te pillan desprevenido. Gestionar esas emboscadas emocionales debe ser agotador, muy desestabilizante. Lo es, sin duda. Se siente exactamente así, como una emboscada. Te pilla con la guardia baja y te vuelve a hundir en el dolor más agudo. Pero, y aquí volvemos a darle la vuelta a la perspectiva, el material sugiere que estos momentos, aunque duelan muchísimo, no son solo negativos. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Bueno, se pueden reinterpretar como una oportunidad. Esos picos de dolor, esos recordatorios tan punzantes, son también una forma muy poderosa, muy íntima, de honrar la memoria de quien ya no está. Son la prueba, ¿no? La prueba tangible de que esa conexión existió, de que ese amor se compartió y sigue vivo de alguna manera, en el recuerdo, en la emoción que provoca. Entiendo. La propuesta no es tanto intentar evitar a toda costa cualquier cosa que te recuerde a esa persona, que además es imposible y te empobrece la vida, sino aprender poco a poco a integrar esos momentos, a verlos no como interrupciones del duelo, sino como parte del paisaje, momentos de conexión, dolorosa, sí, pero conexión al fin y al cabo. Y mientras uno intenta navegar ese paisaje tan complejo, ¿no? Con sus momentos de calma y esas olas repentinas de dolor, la autocompasión vuelve a ser fundamental. El texto advierte mucho contra la autocrítica. Esa vocecita que te dice, no deberías sentirte así, ya ha pasado tiempo, deberías estar mejor, supéralo ya. ¿Por qué es tan dañina esa autocrítica justo en el duelo? Es que es añadir sufrimiento al sufrimiento. Es echar sal en la herida, básicamente. La autocrítica en el duelo muchas veces viene de expectativas que no son reales, ni propias ni sociales, sobre cómo debería ser el proceso. Recordar y sobre todo sentir que la tristeza profunda es normal, es válida, es esperable ante una pérdida importante. Es crucial. No hay una forma correcta de sentir, ni un plazo. Eso es importante recalcarlo, ¿verdad? No hay plazo. Exacto. Tratarse con amabilidad, con paciencia, con la misma comprensión que le darías a alguien querido. Eso es la autocompasión. Aceptar lo que sientes, sin juzgarlo, simplemente reconocerlo. Hoy estoy triste y está bien. Y esto conecta con la idea de que el duelo no es lineal, no es una carrera. Es un proceso único para cada persona, para cada pérdida, con sus ritmos, sus idas y venidas,
Compararse con otros o con un ideal que no existe solo añade más dolor. Otro aspecto muy real que menciona el texto y que seguro que resuena con mucha gente es esa sensación de soledad, de aislamiento profundo que puede traer la tristeza. Esa idea de que, por mucho que te quieran, nadie puede entender de verdad lo que estás pasando, la magnitud de tu dolor. ¿Cómo sugiere el material lidiar con eso? Es una sensación muy común, sí, y muy dolorosa. Esa percepción de estar solo en tu propio universo de dolor. Pero el material recuerda algo importante. Aunque el dolor en sí es único, intransferible, no se está solo en la experiencia humana del duelo. La clave que sugiere es buscar apoyo, buscar conexión, aunque cueste un mundo a veces. ¿Qué tipo de apoyo? Pues puede ser muy variado. Amigos que sepan escuchar sin dar consejos no pedidos, ¿sabes? Familiares que ofrezcan presencia, consuelo práctico. O profesionales, claro. Terapeutas especializados en duelo, grupos de apoyo. Estos últimos a veces son muy valiosos porque te permiten compartir con gente que está pasando por algo similar. Y eso rompe la sensación de aislamiento, valida lo que sientes. Claro, ver que no eres el único. Exacto. El simple hecho de poder hablarlo, de expresarlo, o incluso sentir la compañía empática de otros en un lugar seguro, puede ser un consuelo enorme, un contrapeso vital a esa soledad. Y llegamos al final, a la idea quizá más potente y, como decíamos, menos intuitiva, la transformación. La posibilidad de que la tristeza te transforme. Suena paradoja total. Cómo algo que asociamos con dolor, con pérdida, con oscuridad, puede ser un catalizador para crecer, para cambiar a mejor. Es la gran paradoja que explora este capítulo, sí. La idea central es que al permitirnos sumergirnos conscientemente en esa tristeza, al dejarla fluir, expresarse, en lugar de luchar contra ella todo el tiempo, puede ocurrir una especie de alquimia emocional. Puede haber una liberación profunda. Y entonces la tristeza deja de ser solo dolor que paraliza. Se convierte también en una forma activa de honrar la relación, de mantener la memoria viva de una forma sana, integrada. No olvidar, sino recordar de otra manera. Eso es. El texto sugiere que a través de esa inmersión, por dura que sea, las personas pueden llegar a conectar más consigo mismas, con sus valores, con lo que de verdad importa. Pueden redescubrir su propia resiliencia, esa fuerza que a menudo no sabemos que tenemos hasta que la vida nos prueba, y, con el tiempo, experimentar un crecimiento personal que no esperaban. Ojo, no es que la pérdida sea buena, ¿eh? No, por supuesto que no. La pérdida es terrible. Pero la respuesta a esa pérdida, el viaje a través de la tristeza, ese viaje puede llevar a una comprensión más profunda de la vida, del amor, de uno mismo. Entonces, si intentamos resumir la esencia de lo que hemos explorado hoy, basándonos en el texto, la idea principal sería que la tristeza profunda, aunque duela horrores y sea difícil de navegar, no es una enfermedad, no es un error, es una parte natural, inevitable y de hecho necesaria del duelo humano. No es algo que haya que arreglar, sino parte del camino. Exactamente. Y no solo eso, sino que, contra todo pronóstico, esa misma profundidad puede ser un espacio inesperado, sí, pero fértil, para sanar y para transformarse, siempre y cuando se afronte con conciencia, permitiendo que fluya en lugar de taponarla. Las claves que da el material son esas: permitirse sentir sin juzgarse, practicar la autocompasión como si fueras tu mejor amigo, Buscar apoyo. buscar y aceptar apoyo, para no pasarlo solo, y entender, aceptar de verdad que el duelo no tiene fecha de caducidad. Cada proceso es un mundo, tiene su propio ritmo, su propia marea. Me gusta esa imagen del océano emocional que usa el texto y que hemos comentado. Es potente, ¿eh? Sí, lo es. Sumergirse en él con sus corrientes, sus zonas oscuras. Aunque dé vértigo, aunque asuste al principio, podría ser justo el camino necesario para encontrar con el tiempo, no quizá la orilla de antes, porque la pérdida nos cambia para siempre, pero sí una nueva forma de navegar, una salida hacia una comprensión más honda y, quién sabe, hacia un crecimiento interior. Y esto nos deja quizá con una reflexión final. Una pregunta abierta para quien nos esté escuchando, y tal vez esté en medio de ese océano. En lugar de ver la tristeza profunda solo como un muro que hay que saltar cuanto antes, como algo malo de lo que hay que salir para volver a la normalidad,
¿Cómo cambiaría la experiencia del duelo si se empezara a verla como una parte integrante Significativa. del propio paisaje emocional? Como una corriente profunda, a veces duele, a veces está en calma, con la que se puede aprender a convivir Que sube y baja. y que a su manera a menudo desgarradora nos conecta para siempre con aquello que hemos amado tanto.